características de la Tierra como subtítulo, características de la Tierra. Lo que va a ser, ya conocemos en realidad. El primer punto va a ser que la Tierra es el tercer planeta que gira alrededor del Sol. ¿No ve? Entonces, compañeros, Marte y todos los demás otros hacían. Vamos detallando primeramente eso. Importantes que vamos a ir viendo más adelante va a ser el caso también acerca de la distancia del Sol a la Tierra. Anótense, compañeros, la distancia del Sol a la Tierra. Esto hemos ido viendo, ahí está algunos de los detalles que les iba mencionando en realidad, parte de lo que es el tema de la Tierra. Hemos dicho 150 millones de kilómetros de distancia del Sol a la Tierra. Hemos visto también el caso acerca de los planetas que están ahí. Un detalle que me olvidaba acerca de los planetas, por si acaso, ahí están observando, sáquenle una capturita si quieren. Estamos viendo los diferentes tipos de planetas, pero en el caso de Plutón es un caso muy interesante. En realidad Plutón no está contado como uno de los 8 planetas, mejor dicho, del sistema solar. Eso es un detalle muy curioso. Como siempre les indico, la ciencia va cambiando de momento en momento en realidad, y el caso en realidad está en que en colegio a muchos les habrán dicho que Plutón es uno de los planetas del sistema solar, pero curiosamente no está contado por este detallito que están observando ahí. Es un planeta enano en realidad. Como planeta enano no tiene cabida dentro de la lista de planetas, por decir así. Otro detalle interesante es que, curiosamente, el año 2020, si no me equivoco, el año pasado, más o menos a mediados habrá sido, había leído una noticia que decía que justamente Plutón, porque tiene algunas lunas ahí a su alrededor, va a ser contado nuevamente como un planeta. Entonces, vamos viendo en realidad, curiosamente, que la ciencia va cambiando. A veces se dice que no es parte, otros a momentos se dice que sí es parte de lo que es el sistema solar. Vamos a quedarnos mientras tanto nosotros con esta idea que estamos viendo en la imagen. Solamente son 8 planetas los que tenemos, ¿ya? Para que no haya dudas después. Ahí está. Antes de pasar a este tema, compañeros, vamos detallando algunas características más acerca de la Tierra. Anótense, por ejemplo, este detalle acerca de la Tierra. Cada día, o mejor dicho, cada año se recuerda la Tierra, por decir así, y el día que se recuerda la Tierra es 22 de abril. Anótense ese detalle importante. Cada 22 de abril, entonces, siempre se recuerda el Día de la Tierra. Como siempre les digo en el chat, ahí está, 22 de abril de cada año. Otro detalle más antes de pasar al otro tema que ya han visto, el diámetro de la Tierra. Vamos anotándonos también el diámetro de la Tierra. Es decir, es como si viéramos a la Tierra de un solo lado. La longitud de la Tierra va a ser 12.756 kilómetros. Ahí está, 12.756 kilómetros, el diámetro de la Tierra. En el caso de la circunferencia también es algo muy curioso. Ahí está, por si acaso. El caso de la circunferencia va a ser 40.091 kilómetros. Ahí está en el chat, como siempre les digo, en el mensaje. 40.091 kilómetros de circunferencia. Ahora tiene que ver con una vuelta entera al planeta. Esa es la longitud, entonces no se olviden estos detalles por si acaso les puedan preguntar. Listo. Vamos con otro detalle más. Vamos hablando del monte más alto del planeta.
seguimos con las características de la Tierra. La montaña más alta en realidad va a ser el monte Everest. Muchos ya deben conocer. Ahí está el detalle también, por si acaso. El monte Everest tiene una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar, se dice, altitud se dice, ahí está. 8.848, no se olviden. Otro detalle interesante va a ser también el abismo más profundo de la Tierra. Ustedes ya saben a qué se refiere con abismo. Caída libre, por decir así. Tiene, mejor dicho, el nombre del abismo se llama abismo Challenger. Ahí está en el chat, en el mensaje, como siempre les voy mandando. Se le llama abismo Challenger. Su profundidad, 10.911 metros. Entonces es una de las elevaciones es una de las profundidades más grandes del planeta. Imagínense, simplemente en algún caso les decía, imagínense que coloquemos el monte Everest dentro de lo que es el abismo Challenger y sobraría campo todavía. ¿Dónde queda este abismo Challenger, por si acaso, para que no haya dudas? Al sur de la fosa de las Marianas. ¿Dónde queda esto de la fosa de las Marianas? Específicamente queda cerca de lo que es el sudeste asiático. Cerca del sudeste asiático, ahí podemos encontrar la fosa de las Marianas y ahí podemos encontrar justamente el abismo Challenger. Listo. Otro dato más, el último dato. El punto más alejado del centro de la Tierra. Ahí está en el chat, el volcán Chimborazo. Así se llama este. Cuando decimos el lugar más alejado del planeta, del centro de la Tierra, en realidad estamos hablando de esto. Estamos aquí en el centro de la Tierra, por decir así, y es el lugar más alejado, el más, la tierra seca más lejana, por decir así, y está ubicada, como les digo, en el volcán Chimborazo, que queda en el Ecuador. Para que no haya dudas, en el Ecuador, ahí está. Estos datos, por si acaso, les pueden ir preguntando, por si acaso, vayan anotándose, tomando notas, sacando capturitas, anotando después en su cuaderno, como siempre les digo. Listo, compañeros, vámonos ahora al siguiente punto, que tiene que ver con las capas de la Tierra. Vamos anotando ahora, compañeros, la atmósfera y les voy a ir definiendo qué es la atmósfera. Luego vamos a pasar a la hidrosfera, litosfera, manto, núcleo, y en cada uno de ellos les voy a ir definiendo una pequeña aclaración, una pequeña definición, por decir así, para que tengamos en mente a qué se refiere. Anótense entonces atmósfera y les voy dictando, ¿ya? Esto sí va a ser dictado porque es importante, porque hay una definición exacta, no hay muchas definiciones. Anótense: capa gaseosa que rodea la Tierra. Capa gaseosa que rodea la Tierra. Punto aparte. Esta definición que les estoy dando, capa gaseosa que rodea la Tierra, eso es la idea general de lo que es la atmósfera y se va a ir repitiendo en diferentes formatos, ¿ya? ¿Qué es la atmósfera ahora sí, al final de cuentas? Es una capa, como dice aquí, fíjense la imagen, es una capa que rodea la Tierra como si fuera una envoltura en realidad. Está por encima de toda la Tierra. Es lo que vemos en realidad, el cielo, las nubes, el cielo, todo eso en realidad es la atmósfera. Así de facilito es.
Otro detalle importante, vayan anotándose, exósfera. Ahora, esto está en letras oscuras por un detalle. En realidad son subcapas de la atmósfera. No se olviden para nada. Enumeren incluso, compañeros, atmósfera número 1. Luego vamos a ver hidrosfera 2, 3 litosfera, 4 núcleo, manto o núcleo. Estas son subcapas. Que no les pase lo que les pasa a algunos compañeros acá en cursos presenciales. Alguna vez les he preguntado, a ver, díganme las capas de la Tierra y me dicen atmósfera, exósfera, termósfera, mesósfera, hidrosfera. Son muchas las capas. En realidad, no. Les vuelvo a repetir, todo esto que les estoy marcando solamente son subcapas de la Tierra. Perdón, de la atmósfera. Son subcapas de la atmósfera. No son capas como tal. ¿Ya? Subcapas. Les detallo un poco paso por paso. Yo sé que ya han ido sacando capturas, han ido anotando en su cuaderno muchos, pero les doy el dato simplemente. La exósfera se le llama así exósfera porque es simplemente la última subcapa de la atmósfera. Después de esta viene simplemente el espacio exterior, entre comillas, el universo. Solo es eso, la última capa, el último límite, la última frontera antes de llegar al universo, por decir así. En el segundo caso, la termósfera, o llamada también ionosfera. Se le llama ionosfera porque está justamente así, cargada de iones, como en el chat se los voy indicando, cargada de iones, completamente es electricidad, en otras pocas palabras, compañeros. Electricidad lo que está en la termósfera. Ahora, un detalle interesante acerca de la termósfera, la ionosfera. Al estar cargada de electricidad, compañeros, nos ayuda a dos cosas interesantes. Por una parte, a la transmisión de radio y de televisión. Entonces, anótense, para la transmisión de radio y televisión nos ayuda la termósfera. Primer punto. En otras palabras, en realidad aparece como si fuera una especie de espejo, o si quieren una especie de satélite, justamente porque está cargada de electricidad. De un lugar de la Tierra se manda una señal de la radio, por decir así, choca en la termósfera y rebota como si fuera un espejo a otra parte del planeta. En el segundo caso, la ionosfera nos ayuda a esto. No se olviden, está cargada de electricidad, decimos, y nos ayuda a la destrucción de meteoritos. Ustedes saben que hay rocas en el espacio y muchas de estas rocas en realidad en algún caso llegan a la Tierra. Al llegar a la Tierra van a tener que pasar justamente por la ionosfera, por la termósfera. Al chocar con esta capa que está cargada de electricidad, ¿qué es lo que sucede? Simplemente se reducen a pequeños pedazos ese meteorito, esas rocas del espacio, pequeños pedacitos y ahí terminó. No nos hace daño, por decir así, es como una especie de escudo protector esta electricidad. Listo. Vamos con la tercera, la mesósfera. La mesósfera no tiene una característica esencial, por decir así, no tiene una característica principal, salvo la de distancia. Tiene una distancia de 80 kilómetros. Es decir, es una subcapa intermedia. Está en medio de la termósfera y la estratosfera. Es simplemente 80 kilómetros de distancia. Listo. Vámonos a la estratosfera. En el caso de la estratosfera, un dato interesante está dentro de ella, una capa muy interesante, muy curiosa, importante en realidad para nosotros, que se llama la capa de ozono. No se olviden, dentro de la estratosfera está la capa de ozono. Y para dos cosas también nos ayuda la capa de ozono. No se olviden, mejor dicho,
en recordar estas dos funciones de la capa de ozono. Es como una especie de esfera protectora, vamos a decir. Primero, ¿para qué nos ayuda? Nos protege de los rayos ultravioletas del sol. Ya no se olviden, nos cuida de los rayos ultravioletas del sol. Primer punto. En otras palabras, muchas veces les digo a los compañeros, si no tendríamos esta capa de ozono, en realidad todas las personas en el mundo tendrían cáncer de piel, justamente porque nos protege de los rayos ultravioletas, las personas pueden caminar tranquilamente. Incluso en algún caso se podría incendiar varias hectáreas de cultivos, de terrenos, de tierras, etcétera, acá en el planeta. En el segundo caso, ¿para qué nos ayuda también la capa de ozono? Nos ayuda a regular la temperatura del planeta. Entonces, no se olviden, ahí está, la temperatura del planeta en realidad tiene que ver con esta capa de ozono. No todos los rayos del sol ingresan a la Tierra. Y por ese motivo es que el planeta está atemperado, vamos a decir, porque no ingresa tantos rayos del sol que nos puedan quemar o nos puedan sobrecalentar el planeta, por decir así. Y a la inversa, la capa de ozono permite que ingrese algunos rayos del sol, justamente para que haya un poco de calor en el planeta. Para eso nos sirve entonces la capa de ozono. Y vámonos a la última, que se llama la troposfera. Anótense el detalle, troposfera. Nos sirve simplemente, mejor dicho, nos da este conocimiento. Dentro de la troposfera están los movimientos del aire. Estos movimientos del aire van a ser de forma horizontal y de forma vertical. Por eso es que en ese lugar de la troposfera hay cambios en realidad de las nubes, de las condiciones de la temperatura. En realidad van cambiando de lugar las nubes, van calentándose en algún caso las nubes, qué sé yo, y se producen las lluvias. Para eso nos sirve entonces la troposfera, por decir así. Listo, compañeros, ahí están entonces las 5 subcapas de la atmósfera, para que no se vayan a olvidar. 5 subcapas. Otro detalle importante. Vámonos al segundo punto, hidrosfera. La hidrosfera, vayan anotándose también, compañeros, a qué se refiere con hidrosfera. Facilito de entender también. Parte líquida así vamos a decir, parte líquida formada por el agua. Parte líquida formada por el agua. A no olvidarse, punto aparte por si acaso, a no olvidarse entonces, como están viendo en el gráfico, compañeros, eso es la hidrosfera. Ahí pueden observar la flechita, está justamente apuntando a donde es el océano, por decir así. Entonces, en otras palabras, la hidrosfera simplemente va a ser océanos, mares, ríos, lagos, lagunas, todo lo que tiene que ver con el agua, eso es en realidad hidrosfera. No es que sea una capa, por si acaso, específicamente no es que sea una especie de envoltura, pero para que entendamos es parte en realidad de lo que es el planeta. Ahora, el porcentaje del agua en el planeta va a ser 70,8%. Ahí en el chat, como siempre, se los voy anotando. Este 70,8% en realidad se redondea al 71%. Entonces, el 71% del planeta está formado por el agua.
Vayan anotándose los datos, no se olviden. Listo, ahí está entonces el detalle. Vámonos con el siguiente punto que tiene que ver ahora con la litosfera. Anótense también acerca de la litosfera. Su definición dice así: capa exterior de la Tierra. Capa exterior de la Tierra. Listo, capa exterior de la Tierra. Punto aparte. ¿A qué se refiere esto? Simplemente es el suelo. Lo que nosotros conocemos como la tierra, el suelo, en nuestras calles muchas veces no está ni adoquinado, ni con cemento, ni con concreto, no hay nada, simplemente es tierra, el suelo, simplemente eso va a ser la litosfera. Para que se entienda facilito, compañeros, tiene una gran profundidad, pero en el colegio, en algún caso, por si acaso, este es el dato que me estaba olvidando, se le conoce también como corteza terrestre. Ahí está en el dato, pero por si acaso anótense, por si acaso entre paréntesis, corteza terrestre, anótenle. Listo, ahí está. El porcentaje, por si acaso, de la litosfera o de la corteza terrestre es del 29.2%. Que en realidad se redondea al 29%. Entonces, no se olviden estos dos datos. El agua en el planeta es 71% y la tierra seca es 29%. En total dan un 100% de lo que es el planeta. Listo, ahí está, fácil de entender, compañeros. Vámonos a la siguiente capa que se llama manto. El manto. La definición también es sencilla, cortita. Dice, capa intermedia de la Tierra. Capa intermedia de la Tierra. Entonces está diciendo capa intermedia de la Tierra entre la litosfera y el núcleo. Entre la litosfera y el núcleo. Así de facilito. Como pueden observar, está un poquito el gráfico también ahí. Corteza terrestre dice, luego dice manto. Justamente entre la corteza terrestre y el núcleo, ahí está desarrollado el manto. Tiene una profundidad en algún caso de 33 kilómetros. Anótense este detalle. 33 kilómetros de profundidad. Ahí, a 33 kilómetros de profundidad, se puede encontrar el manto. Y en algún caso no es así. Es lugares más pequeños todavía. 8 kilómetros de distancia simplemente. Es decir, desde la corteza terrestre, si vamos cavando, por decir así, hasta 8 kilómetros y ahí se encuentra el manto. Listo, compañeros, esos son los detalles acerca del manto. Un detalle más acerca de la litosfera y el manto en realidad es la siguiente imagen. Las placas tectónicas. Sáquenle una capturita, en realidad ahí están las diferentes placas que aparecen a nivel mundial. Ahí encontramos, por ejemplo, la placa sudamericana, la placa del Caribe, la placa de Nazca, la placa de la Antártida, Escocia, africana, India, euroasiática, etcétera, etcétera. Hay muchas placas, como están observando, y esas placas en realidad están al interior también de la litosfera. Interesantemente, al estar al interior,
Estas placas tectónicas, como pueden ver, es como si fuera una especie de rompecabezas. Y lo que pasa acá simplemente es que al chocar cada una de las placas, tienen una energía profunda, es decir, una energía muy fuerte en realidad entre cada placa. Cada una es como si estuviese quisiendo ganarse a la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente al chocar ambas placas, por un ejemplo, la placa del Pacífico y la placa de Nazca, ambas van chocando tanto que al final simplemente producen un pequeño movimiento. Este pequeño movimiento más o menos podría ser, en algún caso se escuchaba en algún documental, si no me equivoco, decían, puede ser más o menos 2-3 milímetros que vaya cambiando de lugar. Fíjense, 2-3 milímetros, casi nada. Pero lo más curioso es que eso que pasa en la profundidad de la Tierra afecta a la corteza terrestre y se producen los terremotos. Ese pequeño choque, como les decía, entre placa del Pacífico y placa de Nazca, por ejemplo, de milímetros, eso produce los terremotos de 6 puntos, de 9 puntos, de 10 puntos. Son terremotos que son tan fuertes que en algún momento han observado ustedes seguramente imágenes que destrozan ciudades enteras, países muchas veces enteros. Listo, ahí están, esas son las placas, no se vayan a olvidar. Y vámonos ahora sí al último punto, que va a ser el núcleo. En el caso del núcleo, podemos observar ahí, primero la definición, me olvidaba. El núcleo, anótense, capa central interna del globo. Les vuelvo a repetir, capa central interna del globo terráqueo. Capa central interna del globo terráqueo. Listo. Eso es entonces el núcleo, punto aparte. En el caso del núcleo hay algo interesante. En realidad, en este núcleo al cual hacemos referencia, en realidad ningún científico ha llegado. Se supone simplemente que existe una especie de núcleo. Se supone simplemente que existe algo circular, por decir así, al interior de lo que es la Tierra, y que es en realidad súper caliente, excesivamente caliente, y nada más. Y eso por lo menos nos dicen los científicos. Ahora, un detalle interesante, esto entre paréntesis simplemente quizás para muchos, se ha visto un documental, no sé si habrán visto alguna vez ustedes, a los que les gustan los documentales, ahí voy a colocarles el nombre. Ahí está, en el chat como siempre. Muchas veces tal vez digan, está grave la cosa, ¿no? Ahí están las voces del infierno. En realidad, en este documental se muestra que en Rusia, en los años 80 más o menos, si no me equivoco, se hizo una perforación en lo que es en la litosfera, en la corteza terrestre. Se quiso llegar hasta el manto, pero fíjense, solamente pudieron cavar hasta 3 kilómetros de distancia. Hemos dicho, el manto se puede encontrar a 8 kilómetros o se puede encontrar a 33 kilómetros. Y ellos simplemente llegaron hasta 3 kilómetros y no pudieron excavar más. ¿Cuál es el detalle? Se observó que en esos 3 kilómetros de distancia hubo una temperatura tan caliente, pero tan caliente, compañeros, que no pudieron seguir las excavaciones. Entonces se colocó un micrófono, eso es lo que hacen los geólogos normalmente, y se escucharon voces. Por eso es que tiene el título así, Voces del Infierno. Se escuchó voces, en realidad, así tristes y hablando, mejor dicho, gritando de pena y todo el detalle. Es un documental que en realidad ha sucedido. Búsquenlo si quieren ustedes en el YouTube y lo van a encontrar. Son cosas, es algo muy, muy importante por decir. Es muy importante para que lo vayan viendo, rescatando algunos datos acerca de cómo está estructurada un poquito la Tierra. Y como les digo, nadie pudo llegar ni siquiera al manto, ni siquiera al núcleo, pero los científicos afirman que hay algo al interior de la Tierra. Ya. Se escucharon las voces y al final simplemente se dejó de hacer las excavaciones, y estas grabaciones en realidad son verídicas. Por si acaso, se han hecho diferentes tipos de estudios y han dicho tal vez está grabado en alguna especie de estudio cinematográfico, pero en realidad son reales. Ya.
Listo, compañeros. Con ese punto, a ver, les voy a preguntar el día de mañana si es que alguno ha visto este documental. Vámonos al siguiente punto. Antes de anotar rotación directamente, anótense como subtítulo número 2, movimientos de la Tierra. Movimientos de la Tierra. Ahí está, dentro de los movimientos de la Tierra, uno de estos va a ser justamente la rotación y el otro va a ser la traslación. Vamos con el primero, esto de la rotación. Anótense, mejor dicho, sáquenle una captura o anótenlo en el cuaderno específicamente, estos datos acerca de la rotación. Pero antes de comenzar con los datos, me olvidaba la definición, compañeros. Ustedes ya saben desde colegio cuál es la definición de rotación. Se dice, el planeta gira alrededor de su propio eje. Ahí está, el planeta gira alrededor de su propio eje. Eso es rotación, facilito de entender. Gira sobre su propio eje, no se van a olvidar. Ahí está, la imagen nos ayuda mucho, el eje de rotación, y ahí mismo va dando vueltas el planeta. Ahora sí, el detalle está en la cuestión de los datos que les decía. Muchas veces decimos una vuelta que del planeta simplemente son 24 horas, pero en realidad Discovery Epic es un artefacto que había sido mandado el 24 de mayo del 2016 y había grabado, así literalmente grabado a la Tierra desde el espacio y ha observado que la Tierra en realidad no da 24 horas exactas, había sabido dar 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Ese es el tiempo exacto de la rotación. No se van a olvidar para nada, ese es el detalle que quiero que vayan recordando. Puede que en el examen ingrese esto, puede que ingrese en redondeo, 24 horas y punto. Pero supongo que en algún caso puede entrar en el dato exacto. 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Acuérdense, vayan recordando, vayan estudiando como siempre les decimos. Listo, ahí está entonces, y vamos anotando las consecuencias de la rotación. ¿Qué es lo que se desprende de la rotación? ¿Qué es lo que sale en conclusión de la rotación después de que el planeta gira alrededor de su propio eje? Anótense. Este es el primer punto. Si quieren, sáquenle capturas también, como siempre les digo. Sucesión de días y noches. Ese es el primer aspecto que sale o sobresale del movimiento de la rotación. Sucesión de días y noches. Es decir, en otras palabras, al dar la vuelta el planeta sobre su propio eje, amanece y anochece. Va amaneciendo, va anocheciendo, va amaneciendo, anocheciendo, y eso se le llama sucesión de días y noches, así de facilito. Listo. El segundo aspecto importante, vamos anotándonos también, compañeros, la segunda consecuencia tiene que ver con esto. El uso horario diferenciado. Anótense. Uso horario diferenciado. Como pueden observar en la imagen, en realidad hay diferentes tipos de líneas. Y estas líneas justamente grafican la hora, por decir, en la cual se desarrolla cada una de las regiones del planeta. Podemos ver en algún momento la hora 0, la hora 1, 2, 3, 4, etc. Está dividido el planeta entonces en varias horas. Un detalle más acerca de esto, por si acaso, antes de continuar, el término uso horario. Pueden ver que está con H. Cuidado, no es una equivocación. Es una palabra exacta, es una palabra que se utiliza. No es del verbo usar, por si acaso, es simplemente una palabra que significa palillos de telares. Uso significa palillos de telares. ¿Qué son estos palillos de telares? En realidad, los palillos de telares tienen que ver con estos de las líneas, las líneas, por decir así, en cada color. Denme un momentito, compañeros, por favor. Un momentito.
Compañeros, vamos, continuemos entonces. Como les decía, cada una de las imágenes que estamos viendo, los colores que estamos viendo simplemente las horas. Ejemplo, Bolivia. Fíjense, en el caso de Bolivia, pueden agrandar la imagen, qué sé yo, los que están en las laptops, computadoras, pueden verlo definido, ¿no ve? Ahí está Bolivia, está en una hora distinta a las de las demás, al de Brasil, al de Argentina, al de Perú, por ejemplo. Un ejemplo que siempre les coloco, ahorita más o menos es las 7:44 de la noche. Digamos que son las 8 de la noche aquí en Bolivia. En Perú, ¿qué hora es, compañeros? Son las 7 de la noche, así redondeando. Aquí digamos que es 8, allá en Perú va a ser 7. Es una hora menos, fíjense. Y ahora, otro detalle interesante. En Chile, ¿qué hora sería? Sería una hora más, las 9 de la noche, por decir así. Fíjense, y en el Brasil lo mismo y en Argentina lo mismo, son las 9 de la noche. Son horas distintas que cada una de las regiones del planeta tiene entonces. A eso se le llama uso horario. Nosotros, por ejemplo, estamos alineados a Caracas, Venezuela. Como pueden ver en la imagen, en Venezuela es la misma hora que nosotros tenemos ahorita en estos instantes. Y la misma imagen lo va a tener, la misma hora lo van a tener, por ejemplo, en Miami, en Estados Unidos. En Nueva York, si no me equivoco, más o menos, tiene la misma hora. Listo, ahí está, compañeros. Ese es el uso horario, no se van a olvidar tampoco. Esa es la segunda consecuencia de lo que viene a ser la rotación. Antes de pasar a este punto, la tercera consecuencia, me olvidaba ahí, la tercera consecuencia se le llama el día se estructura en 24 horas. El día se estructura en 24 horas. Como dice ahí, la rotación de la Tierra dura 24 horas. En realidad, como hemos dicho, no es exacto, pero ¿cuál es el detalle? ¿Por qué se dice 24 horas? ¿Por qué se redondea en realidad? En realidad, todos los aparatos que nosotros tenemos, sean laptops, computadoras, relojes, todo tipo de artefacto, en realidad tiene 24 horas como dato exacto. Para no ir confundiéndonos, por decir así, ¿no? Listo. Vámonos a la traslación ahora. En el caso de la traslación también vayan sacándole una captura. Ya saben la definición también, para que no nos vayamos confundiendo. La traslación tiene que ver con una vuelta alrededor del Sol. No se olviden, la Tierra gira alrededor del Sol. Eso es traslación. Es como si dijéramos trasladarnos. Otro detalle interesante que lo están viendo ahí también, la Tierra al dar una vuelta alrededor del Sol, ¿qué es lo que pasa? Produce una órbita. Ese giro que está dando, eso se llama órbita. Y esta órbita, justamente como pueden ver, es elíptica. Es decir, no es una órbita circular, no es un redondito simplemente, sino que la órbita va a ser elíptica. Es como una especie de huevito en realidad que va dando vueltas el planeta alrededor del Sol. Listo. Vámonos con el dato importante, lo que está en color rojo. Lo que dice ahí, la traslación es que tarda, como todos ya saben, un año entero, pero en realidad no solamente es un año. La traslación dura 365 días, que es un año, más 5 horas, 56 minutos y 48 segundos. Ese es el tiempo exacto que el planeta da una vuelta alrededor del Sol. Saquen las capturas, no se olviden. Ahí está. Otro detalle importante, por si acaso. A modo de broma les voy diciendo, ¿no? Mientras van sacando la capturita, a modo de broma les voy diciendo. Curiosamente, cuando estén cerca del año nuevo ustedes, para el año 2020, por ejemplo, digamos, curiosamente cuando estén diciendo las personas 5, 4, 3, 2, 1 ahí, para el año 2022, ustedes saben que en realidad falta 5 horas más, 56 minutos y 48 segundos para que la Tierra complete una vuelta entera al Sol. Ahí está. A modo de broma les digo esto porque en realidad hay que esperar. El año nuevo sería más o menos las 5 de la mañana, les decía a algunos compañeros. Así sería más o menos, ¿no? Pero el dato está en que
Estas 5 horas que estamos ahí colocándolo, estas 5 horas, 56 minutos, 48 segundos, ¿dónde se van, compañeros, por si acaso? Se forma un día más. Muchos habrán escuchado del año bisiesto. El año bisiesto tiene que ver con eso justamente. Estas 5 horas, 56 minutos y 48 segundos se acumula cada 4 años. Así se los voy detallando en el chat, ¿ya? Un ejemplo simplemente. Ahí está en el chat. El año 2017 van a poder observar ustedes, compañeros, febrero tiene 28 días. El año 2018 van a poder ver en su configuración de años ustedes, febrero también tiene 28 días. Año 2019, lo mismo. Febrero va a tener 28 días. Así se los estoy colocando en el chat. Y el año 2020 van a observar en su configuración que les digo en el celular, febrero ya no tiene 28 días, tiene 29 días. Y a este año 2020, el año pasado, justamente se le llamó año bisiesto. ¿Por qué? Porque apareció un día más. Ahí está, por si acaso ese detalle para que lo tengan en cuenta. Otro detalle importante es la velocidad con la cual va a viajar el planeta alrededor del Sol. 107.000 kilómetros por hora. Esto no se olviden también, 107.000 kilómetros por hora va viajando el planeta alrededor del Sol. Es decir, en una hora va a transcurrir 107.000 kilómetros de distancia. O sea, está yendo a una velocidad tan fuerte a la Tierra, que nosotros, curiosamente, eso es lo más curioso, no notamos. Ahora, vamos detallando un poquito también la consecuencia de la traslación. Sáquenle una captura a esto también. La primera de las consecuencias va a ser justamente la formación de las estaciones del año. El planeta entonces va girando alrededor del Sol y se va produciendo en realidad verano, otoño, primavera. Espero que esté claro. Fíjense el detalle importante ahí para que vayan viendo. Un poquito les voy explicando este punto. En realidad, cuando está en esta posición, cuando está el planeta en esta posición, el lugar, la parte norte del planeta está más alejada del Sol. Y al estar más alejada del Sol, ¿qué es lo que sucede? Esta parte llega a ser invierno, porque es la parte más alejada del Sol. Ahora, a la inversa, fíjense, el mismo dibujito para la inversa. Esta parte está más cerca ahora del Sol, o sea, se refleja directamente hacia el Sol. Y esta parte es la parte más oscura. Es decir, en este lugar ya es invierno y en la parte norte es verano. Así simplemente se va a ir mostrando. En el norte invierno, luego en el norte verano. Aquí va a estar primavera, otoño, dependiendo de los lugares donde vivamos. Es la primera consecuencia. La segunda consecuencia y la más interesante también es la noche y el día polar, o llamados también de esta forma, los extremos polares. En el caso de los extremos polares, hay una parte del tiempo en el planeta, más o menos esto nos vamos a ayudar ya. Hay una parte aquí en el polo ártico, por 3 meses está completamente en oscuridad. O sea, el sol no va a llegar, no va a reflejar los rayos del sol en esta parte del polo norte, en el Ártico. Por 3 meses completamente oscuridad, compañeros. Y cuando da una vuelta
y va a estar iluminado el polo norte, fíjense, va a estar también completamente iluminado. Va a haber un tiempo determinado que también va a estar completamente el sol iluminando el Ártico. Y este fenómeno curioso, interesante que nosotros lo tenemos, vamos a tenerlo también aquí cerquita, por decir más o menos, no va a ser lo mismo, pero más o menos en Chile. Cerca de Santiago de Chile hay una localidad que se llama La Serena. Y en La Serena, por ejemplo, en algún caso, 8 de la noche, fíjense, 8 de la noche para nosotros los bolivianos, allá el sol todavía está como si fuera 6 de la tarde más o menos. A las 8 de la noche el sol está ahí arriba en el cielo. Ahora, más al fondo todavía en el sur de Chile, el fenómeno es más curioso todavía. ¿Por qué? Porque a las 10 de la noche más o menos el sol todavía sigue brillando allá. 9, 10 de la noche. Algún compañero me dijo eso, por lo menos que ha viajado hasta ese lugar, me dijeron eso. Otro de los detalles interesantes con este fenómeno también, en Rusia y en Noruega también lo tenemos este fenómeno, y es más marcado en realidad. Por ejemplo, el sol se esconde más o menos entre 2 y 3 de la mañana. Más o menos entre 2, 3 de la mañana se va escondiendo el sol. Cuando amanece, lo normal, 6 de la mañana. 6 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana del siguiente día está iluminado el territorio, la ciudad, etc. Y todo el resto del momento, solamente unos cuantas horitas me refiero, está en oscuridad. A eso se le llama entonces la noche polar o el día polar, completamente iluminado, como pueden ver la imagen. Constantemente el sol va a estar dando vueltas alrededor del polo norte, en el Ártico. ¿Listo, compañeros? Ahí está. Ese es el detalle. Vámonos a este último punto antes de terminar la clase. En el caso de el tercer punto, anótense como tercer subtítulo, líneas imaginarias. En el caso de las líneas imaginarias, como pueden observar, sáquenle la captura, como les digo, hay dos tipos de líneas imaginarias en realidad. La primera se llama meridianos. Son todas las líneas que están observando que vienen de arriba hacia abajo. Anótense un poquito la definición de meridiano, una idea simplemente. Los meridianos se los conoce de esta forma, son líneas verticales. Así vamos a colocarlo incluso, líneas verticales. Y estas líneas, como les digo, vienen de norte hacia sur. Ahí está, en el mapamundi, por ejemplo, lo vamos a encontrar de esta forma. Son líneas de arriba hacia abajo, ¿no ve? Y el segundo tipo de líneas se llaman paralelos. Anótense también, paralelos. Que son líneas horizontales, no se olviden. De esa forma nos vamos a acordar más fácilmente. Los meridianos son verticales y los paralelos son horizontales. Por eso es que tenemos el planeta de esa forma, puro cuadraditos. En el mapamundi es más claro. Hay una especie de cuadrados constantemente en cada uno de los países del planeta. Y estos cuadraditos justamente se forman a partir de estas dos líneas. En el caso de los meridianos, como podemos ver, la línea central, anótense también esto, es llamada meridiano de Greenwich. Ahí está en la imagen aparece doble Greenwich, tal como se escucha, Greenwich. Esa es la línea central del planeta. Parte desde arriba hasta abajo. Se le llama meridiano de Greenwich porque justamente aparece una ciudad en Inglaterra que tiene el nombre de Greenwich. Y por el nombre de esta localidad, de esta ciudad de allá en Inglaterra, es que se colocó el nombre de meridiano de Greenwich. Se cree que es la ciudad, la localidad que es centro de todo el planeta. Y por eso es que tiene ese nombrecito. Como pueden observar, los meridianos que están a los costados, ahí las flechitas van especificando, los meridianos al costado, al occidente del meridiano de Greenwich, se llaman meridianos oeste. Y los que están al oriente se llaman meridianos este.
Así de sencillo, así de fáciles, compañeros, ambos meridianos, ¿ya? No tienen otro nombre específico, a eso me voy. No tienen un nombre diferente como el día de mañana vamos a ver, que tiene los paralelos. Círculo polar ártico, trópico de Cáncer, línea del Ecuador, trópico de Capricornio, etcétera. En estas líneas meridianos no pasa eso. Solamente son llamados meridianos oeste y este. Listo, compañeros, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con el tema, con geografía, y vamos a ir desarrollando otras cositas más interesantes más adelante, las montañas más elevadas, los ríos más importantes y todo eso, y vayan siempre tratando de conectarse constantemente, no traten de salirse de la clase ni nada de eso, ya les va a servir mucho esto, compañeros. Listo, compañeros, nos vemos el día de mañana. Chau, chau.